Hermanos, en este domingo Jesús, el Señor, nos enseña que la voluntad de Dios se conoce por la sabiduría que nos ha dado. Haciendo nuestra esa sabiduría, comprenderemos verdaderamente el mensaje de Jesús y nacerá en nosotros el verdadero espíritu de discípulo, que es amarlo sobre todas las cosas. Cantamos todos unidos. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos impulsa, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, Iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Tú eres nuestro único Maestro. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú eres nuestro único Señor. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú eres nuestra salvación. Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo, tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la sabiduría. ¿Qué hombre puede conocer los designios de Dios o hacerse una idea de lo que quiere el Señor? Los pensamientos de los mortales son indecisos y sus reflexiones precarias, porque un cuerpo corruptible pesa sobre el alma y esta morada de arcilla oprime la mente con muchas preocupaciones. Nos cuesta conjeturar lo que hay sobre la tierra y lo que está a nuestro alcance lo descubrimos con esfuerzo, pero ¿quién ha explorado lo que está en el cielo? ¿Y quién habría conocido tu voluntad si tú mismo no hubieses dado la sabiduría y enviado desde lo alto tu Santo Espíritu? Así se enderezaron los caminos de los que están sobre la tierra. Así aprendieron los hombres lo que te agrada
y por la sabiduría fueron salvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú fuiste nuestro refugio desde siempre. Señor, tú fuiste nuestro refugio desde siempre. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, con solo decirles, vuelvan, seres humanos, porque 1000 años son ante tus ojos como el día de ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche. Señor, tú fuiste nuestro refugio desde siempre. Tú los arrebatas y son como un sueño, como la hierba que brota de mañana. Por la mañana brota y florece, y por la tarde se seca y se marchita. Señor, tú fuiste nuestro refugio desde siempre. Enséñanos a calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Señor, tú fuiste nuestro refugio desde siempre. Sácianos enseguida con tu amor y cantaremos felices toda nuestra vida. Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor, que el Señor nuestro Dios haga prosperar la obra de nuestras manos. Señor, tú fuiste nuestro refugio desde siempre. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, yo, Pablo, ya anciano y ahora prisionero a causa de Cristo Jesús, te suplico en favor de mi hijo Onésimo, al que engendré en la prisión. Te lo envío como si fuera una parte de mi mismo ser. Con gusto lo hubiera retenido a mi lado, para que me sirviera en tu nombre mientras estoy prisionero a causa del Evangelio. Pero no he querido realizar nada sin tu consentimiento, para que el beneficio que me haces no sea forzado, sino voluntario. Tal vez Él se apartó de ti por un instante, a fin de que lo recuperes para siempre, no ya como un esclavo, sino como algo mucho mejor, como un hermano querido. Si es tan querido para mí, cuánto más lo será para ti, que estás unido a Él por lazos humanos y en el Señor. Por eso, si me consideras un amigo, recíbelo como a mí mismo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Que brille sobre mí la luz de tu rostro y enséñame tus preceptos. Aleluya. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Junto con Jesús iba un gran gentío, y él, dándose vuelta, les dijo: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Por el contrario, mientras el otro rey estaba todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, la primera lectura que escuchamos hoy, tomada del libro de la sabiduría, nos invita justamente a pedir eso, a pedir sabiduría. Y en verdad que esta sabiduría es necesaria para comprender lo que este domingo Jesús nos enseña y nos regala en el Evangelio que acabamos de escuchar. Resulta que hoy encontramos a Jesús que va recorriendo su camino hacia Jerusalén. Y parece como que el Señor pensó que esta era una buena ocasión para enumerarle a todos aquellos que lo seguían, que eran muchos, las condiciones necesarias para hacer un buen seguimiento, para ser un buen discípulo suyo. Y vieron que la primera condición que Jesús les pone es que todo nuestro afecto tiene que estar dirigido a su persona. Y después le dice que la segunda condición es la de la cruz. El que sea discípulo de Jesús habrá de aceptar voluntariamente, como Él, la cruz y seguir el camino que Él nos enseñó. Y la última, la tercera condición que les pone es: el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío, dice Jesús. Estas son como las exigencias de Jesús. Y nosotros podemos darle todas las vueltas que queramos, podemos hacerlas más suaves, menos exigentes. Será nuestra disponibilidad y de cómo sea el nivel de nuestra fe que intentemos asumirlas, o tal vez las dejamos de lado, o capaz que las suavizamos un poco. Yo no sé si en otros siglos el lenguaje de Jesús le resultaría duro, o tal vez muy duro, o capaz que normal.
Pero vieron, de lo que me parece que tenemos que estar seguros es de que hoy, en este tiempo en que vivimos, suena en nuestros oídos extremadamente duro. Porque vieron que estos tiempos, eso que se llama desarrollo, ese desarrollo a todos los niveles, está orientado básicamente a hacer más fácil la vida del ser humano. Por ejemplo, con la medicina intenta liberarnos del dolor y del sufrimiento físico y moral. Otras tecnologías han hecho mucho más fácil las comunicaciones a todos los niveles. Tenemos también hoy a nuestra disposición muchas más cosas para satisfacer todos nuestros deseos, para hacer como más cómoda nuestra vida. Y los que han llegado a un alto nivel de desarrollo como que se sienten contentos y están felices. Y los que no han llegado todavía desean llegar y trabajan para conseguirlo. Y esto se entiende bien que es como una especie de derecho de toda persona el intentar conseguir para él y para los suyos mejores niveles de vida, de bienestar, de salud. Así es el mundo este que vivimos y yo creo que está bien, es bueno que así sea. Entonces, como que lo sorprendente es escuchar esa voz de Jesús que nos dice que hay que dejar todo para ser su discípulo. Y ese dejarlo todo, fíjense, no se refiere solamente a las cosas materiales, se refiere también a las relaciones afectivas, a las relaciones familiares, que tan necesarias son para el bienestar de las personas. Para seguir a Jesús hay que dejar atrás al esposo, a la esposa, a los hijos. Y también fíjense dónde queda el cuarto mandamiento, porque hay que dejar atrás al padre y a la madre. Pero no queda ahí la cosa, porque además hay que tomar la cruz. Hay una cosa que no hay que dejar, sino que hay que tomar, y es la cruz. Y ponerse en pie para seguir a Jesús. Cuando hablamos de todas estas cosas, un consejo es no perder nunca de referencia esa figura tan colosal del Antiguo Testamento que es Abraham, aquel al que Dios le pide que salga de su tierra y que vaya a otra tierra apoyado solamente en la promesa de Dios y en la fe que él tenía, solo en eso. Y no perder esa referencia, porque cuando nosotros hablamos de estas cosas que Jesús nos pide, tal vez, podemos llegar a pensar, que solamente esas cosas se pueden aplicar para personas que están adentro de la iglesia. Como decir, eso le corresponderá a las monjas, a los monjes, le corresponderá a los misioneros, esos que se van a tierras lejanas y tienen que dejarlo todo para ser discípulos de Jesús. Pero si escuchamos bien, Jesús no está diciendo aquí que si no dejan de lado al papá y a la mamá no pueden ser monjas, monjes, sacerdotes, sino que está diciendo, el que no deje todo no puede ser su discípulo. Por eso me parece como muy adecuada esa recomendación que nos da la primera lectura de hoy. Se necesita sabiduría para comprender qué es lo que quiere decir esto. Y cuánta falta nos hacen aquí las palabras aquellas de San Pablo cuando decía, enseñamos una sabiduría oculta, escondida a los ojos del mundo, pero preciosa ante los ojos de Dios. ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos entender esa sabiduría? ¿Cómo podemos recibirla? Esa es una gran pregunta que uno puede hacérsela una y otra vez. ¿Por qué
es tan valioso ser discípulo de Jesucristo que resulta más valioso que los hermanos, las hermanas, la esposa, el papá, la mamá, todo el mundo, incluso uno mismo. Y como sabemos que es en la misma palabra de Dios que encontramos la ayuda para poder comprender, hoy los invito a ir al libro de los Salmos y allí está esa expresión que dice: tu gracia, Señor, vale más que la vida. Mientras no tengamos el punto de referencia de lo que significa esa gracia, mientras no tengamos alguna idea de lo que se gana entrando en la órbita de la gracia, cualquier esfuerzo que hagamos por Cristo nos va a parecer excesivo. Un ejemplo muy sencillo, que uno como sacerdote lo tiene con frecuencia. ¿Vieron cuando las personas a veces no tienen esa experiencia del amor de Dios, no tienen la experiencia de la gracia? Sienten que cualquier cosa que hagan por Dios es como mucho y que Dios les pide mucho y les interrumpe las cosas que tienen que hacer. Ojalá la misa durara 15 o 20 minutos, que sea corta. Y vieron que hay personas que van por diferentes parroquias viendo a ver dónde la misa es más corta. Y por ahí encuentran al padre de los 21 minutos. Y entonces ese es el padre que me sirve a mí. Si no entendemos para qué venimos los domingos a misa, claro, nos va a parecer aburrido, muy largo. Cuando no se tiene la referencia de la gracia de Dios, cualquier cosa que se haga por Dios nos va a parecer mucho. ¿Y por qué hablaba así Jesús? Fíjense que todas estas condiciones que pone se las dijo a toda esa gente que lo seguía y que además eran muchísimos los que lo seguían. Si Jesús hubiera tenido un asesor de imagen, ¿vieron como esos que tienen ahora los políticos modernos? Le hubiera dicho: ay, no Jesús, pero te equivocaste, la embarraste. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Ya teníamos toda esa multitud que venía atrás de ti y te das vuelta, le decís todo eso, ¿y ahora qué hacemos? Pero Jesús parece que muchas veces se nos muestra como antipopulista. Jesús era todo menos un populista. En más de una ocasión encontramos ese tipo de intervenciones ahí como antipopulares de Jesús. Son palabras dichas para que se vaya todo el mundo. ¿Por qué hablaba Cristo así? ¿Por qué? Porque era necesario que cada uno palpara su propio corazón. Ahí está la enseñanza. Y se diera cuenta, y ahora viene el ejemplo bíblico del Evangelio de hoy, si tenía solo para los cimientos de la torre de la vida cristiana o si tenía para construir toda esa torre. O si tenía para enfrentar toda la batalla de la vida, o si tenía solamente para la primera escaramuza o el primer combate. Cristo quiere que palpemos el corazón y que entendamos que preferirlo a Él es el mejor modo, por ejemplo, en los afectos, es el mejor modo de amar de verdad y sin egoísmo a los padres, a los hijos, a los hermanos, etc. Fíjense que esta enseñanza que supo él palpar bien su corazón fue San Pablo, en esa segunda lectura que escuchamos. Porque al leer esta carta de Pablo a Filemón, que se la recomiendo que la lean porque es una joya de la literatura de la primera generación cristiana,
Cuando leemos esa carta, entendemos que gracias a esa preferencia, nuestra capacidad de amar se amplía, no se achica, se amplía infinitamente y supera toda barrera y alcanza a todos. En Cristo, el Hijo de Dios, comprendemos que todos los seres humanos son hermanos nuestros. Fíjense que sin grandes proclamas ni manifiestos contra esa monstruosa inhumanidad que es la esclavitud, Pablo se limita a descubrirle a su amigo y discípulo Filemón que Onésimo, su esclavo, su propiedad, es en realidad hermano suyo en Cristo. ¿Vieron que dice Pablo? Quizás se apartó de ti para que lo recobres ahora para siempre, y no como esclavo, sino mucho mejor, como hermano querido. Sin solemnes alardes ideológicos, ya Pablo en aquel momento de la historia, lástima que con el paso de los siglos muchos lo olvidaron, en aquel momento Pablo había destruido esa institución tan odiosa y contraria al plan de Dios que es la esclavitud. Y ahí vemos con toda claridad, con toda su fuerza, hasta qué punto preferir a Cristo por encima de todo es el mejor modo de amar a todos, con un amor puro y con un corazón sin divisiones. Entonces lo que Cristo quiere es que palpemos nuestro corazón y que dejemos atrás todo aquello que no nos permite seguirlo. Pero hay algo, dice Jesús, que no debemos dejar, sino que para seguirlo, debemos tomarlo, y es la cruz. Porque si hay algo que no podemos dejar, por mucho que nos empeñemos, los recuerdos, las heridas, las cicatrices de los combates que nos va dejando la vida, todo eso es como la cruz que cargamos con nosotros y que nos acompañan siempre. Es imposible decir que comenzamos una vida nueva y que ese pasado quedó atrás. Nuestra vida, lo que somos, es la acumulación de nuestras decisiones y de sus consecuencias, previstas o imprevistas, queridas o no queridas. Todo eso es lo que va siendo lo que somos, es lo que va rellenando y escribiendo con tinta indeleble, porque no se borra, el libro en blanco que fuimos cuando nacimos y empezamos a dar nuestros primeros pasos. Jesús nos pide entonces que seamos valientes, agarremos esa cruz, no hay que negar nada, pero ninguna de esas cosas de nuestro propio pasado, a veces tenebroso o a veces luminoso, nos puede impedir seguir caminando al lado de Jesús. Bueno, que el Señor hoy entonces nos otorgue la sabiduría necesaria para entender de una vez por todas que al que sigue a Jesús de verdad, dejándolo todo, el corazón se le agranda hasta que se le hace tan grande como el mundo. Ese es el momento paradójico en que habiéndolo dejado todo, lo empieza a ganar todo. Que así sea. Nos ponemos de pie para hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho,
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor, Él es nuestro refugio. A cada intención respondemos cantando, te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia, guiada por el Espíritu, renuncie a todo lo que impida ver la sabiduría de Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Papa Francisco y nuestro obispo cardenal Daniel nos abran por su predicación al mensaje salvador de Jesús, el Señor. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los pueblos afectados por la guerra sientan la presencia del Señor en aquellos que buscan el diálogo y el bienestar común. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que descubran en el Evangelio la verdadera libertad y la plenitud de la vida, los que solo ven en él coacción y renuncia sin sentido. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nosotros, que nos gloriamos de ser discípulos de Cristo, nos abramos sin recelo y sin miedo a las exigencias del Evangelio. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Enséñanos, Señor, a examinar nuestra vida a la luz del Evangelio, para que adquiramos un corazón sensato. Sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos al Señor nuestros dones de pan y vino, cantando, recibe, oh Dios eterno. Recibe, oh Dios eterno, la hostia inmaculada
que luego a ti inmolada va a ser en este altar. Con ella te pedimos que aceptes nuestros dones. Son fieles corazones que a ti solo han de amar. Son fieles corazones que a ti solo han de amar. Oh Dios, que reformaste la humanidad caída, confunde nuestra vida con tu divinidad. Lo mismo que se mezcla en esta ofrenda pura, el agua que es figura de nuestra humanidad. El agua que es figura de nuestra humanidad. El vino de la uva y el trigo en blanco grano son frutos de las manos, son hijos del dolor. Esfuerzos y trabajos que en Cristo se agigantan y por su medio alcanzan valor de redención. Y por su medio alcanzan valor de redención. Tenemos presente la salud de Gloria, Beatriz, María Faustina, Fabiana, Miriam, Humberto, Julio y Virginia. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros.
Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia, peregrina en el mundo, con la fuerza constante del Espíritu Santo, y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, proclamamos el himno de tu gloria, cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene, el nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Daniel, su auxiliar Luis, con los demás obispos, presbíteros, diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo: José, Miguel, Edgar, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo. Y allí con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, San Felipe y Santiago, Beato Juan Pablo I, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén.
Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oremos. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordamos a todos que el próximo fin de semana la obra Hermano Celso recolecta alimentos no perecederos para nuestros hermanos más necesitados. Desde ya, muchas gracias. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga con su misericordia y los llene de la sabiduría eterna. Amén. Él aumente en ustedes la fe y les dé la perseverancia en el bien obrar. Amén. Atráigase así sus pasos y les muestre el camino del amor y de la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, sus enfermos y los acompañe siempre. Amén. En la mañana de hoy, la Iglesia se vistió de fiesta, la Iglesia en el mundo, porque fue canonizado, beatificado en Roma por el Papa Francisco, Juan Pablo I, aquel Papa caracterizado por aquella sonrisa tan agradable y que estuvo en el pontificado solamente 33 días. Es una fiesta para la Iglesia, es una fiesta para todos nosotros y seguir rezando para que lo podamos canonizar. Pero también en nuestro país hay otras personas que están en ese camino de la canonización. Hoy también se cumplen 30 años
de la muerte del padre Cacho, aquel sacerdote salesiano que tanto trabajó y que entregó su vida por aquellas personas en las que él veía que allí estaba Cristo. Yo creo que es un lindo motivo para seguir rezando. Su causa ya está iniciada y tenemos que seguir pidiendo para que también el padre Cacho sea elevado a los altares. Con todas estas intenciones y con las particulares de cada uno, nos ponemos hoy, ahora antes de irnos, a los pies de María y le cantamos la salve. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve. Ad te clamamus, exulex filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ella ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes oculos ad nos converter. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios.